Y hoy hablamos de un tema que es muy importante, un tema tabú, lastimosamente, dentro de nuestra sociedad, porque al momento de hablar de suicidio, nosotros tratamos de callarnos, de mejor no mencionarnos. Creemos que así evadimos la realidad. Sin embargo, existe una manera de poder cambiar ese mundo, cambiar esa idea que tienen muchos seres humanos al momento de hablar. Es por eso de que hoy hemos invitado al licenciado Julio Encinas. Él es psicólogo y viene a recordarnos en esta fecha tan importante el poder conversar de este tema. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, justamente en este día tan importante que nos recuerda el Día de la Prevención contra el Suicidio, es importante tomar en cuenta de que esto es una realidad para muchos de nosotros. Y al ser un tema tabú, es un tema muy difícil a veces de poder inclusive comunicarlo, hablarlo o escucharlo, ¿no? Más aún cuando viene de alguien cercano. Y esto nos puede agarrar tan desprevenido que a veces no podemos tomar en cuenta los mecanismos de acción que deberíamos aplicar en ese momento para poder evitar esta situación. Importante el poder tocarlo, este tema, no juzgando ni a la familia cuando se ve envuelta en un suicidio, en el suicidio de algún familiar, ni tampoco a la persona que decide quitarse la vida. ¿Por qué? Porque uno no está absolutamente para ver esta manera o buscar culpables, sino entender qué es lo que pasa por la cabeza de justamente esta persona. Exacto. Y el suicidio no necesita ser normalizado. Necesita ser humanizado. Necesitamos entender que cuando hay vida, también hay muerte. Y la muerte puede ser una posibilidad ante dos situaciones en particular en la mente de todo ser humano. Cuando hay un dolor emocional y cuando hay una desesperanza. Que nadie puede decir, yo estoy exento de pasar por una situación en la que tal vez no pueda experimentar un dolor emocional o no pueda experimentar una sensación de desesperanza. No hace mucho, y en la actualidad estamos en una situación muy crítica a nivel social, política, económicamente. Entonces, podemos llegar a tener una situación, una serie de situaciones en realidad, que nos pueden producir cierta desesperanza. Y ahí en realidad hay algo importante que hay que entender en la persona que puede llegar a tener el acto suicida, que no es porque directamente quiera morirse o desee morirse, sino muchas veces es una salida a su dolor. Es una forma de querer apagar, de decir ya no aguanto, ya no soporto, porque si viera otras alternativas, la persona tal vez no tuviera esta intención de. Entonces hablamos que es como una visión de túnel que la persona con esta tendencia suicida va desarrollando, que empieza por una idea, un pensamiento fugaz, que luego se va concretando en una conducta o un comportamiento y lamentablemente en un acto. Ahora, para poder entender, ¿el suicida avisa en algún momento o cómo puedo darme cuenta o qué tipo de ayuda puedo brindar yo? Es un tema muy complejo porque en realidad la persona que ya pasa con esta idea muchas veces lo puede hacer a través de ligeros comentarios que deben ser ya muy alarmantes para cada uno de nosotros. O sea, decir... ¿Siempre es una bandera roja el Exacto. hecho de escuchar un comentario de estos? Exacto, de alguna forma no podemos dejarlo pasar, ¿no? Lo podemos decir a chiste o lo podemos decir como un comentario ligero, ¿no? De que, ay, ya no aguanto esto. Ay, desearía ya dormir y no despertar. Entonces, a veces estos mensajes tenemos que prestar mucha atención y ver qué significa para esta persona. El significado que a veces uno le puede dar a las situaciones, el significado emocional, es una señal también de alerta y de alarma que debemos tomar en cuenta, el significado emocional. Porque, por ejemplo, para muchas personas, terminar una relación puede ser algo bastante difícil y duro, pero no para todas representar un fuerte dolor emocional que implique un deseo de morir. Entonces ahí el significado que a veces se da a estas situaciones es importante entenderlo para saber cómo actuar. Y sí, el suicidio puede tomar algunas otras formas o signos relacionados también a otros problemas emocionales como la depresión, como los problemas del sueño, como la alteración en el apetito, que la persona ya de repente ha dejado de comer, ha perdido peso, ha ganado peso, la falta de energía, ¿no? Como le decía, los problemas del sueño como el tema de insomnio o el exceso de sueño. ¿Hay algún ¿no? tipo de cambio en la actitud de la persona para ver esto? ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales muchas veces vienen acompañadas de esto. Hemos visto artistas también dentro del mundo de Hollywood que han terminado quitándose la vida y sin embargo uno es lo que menos pensaría. Exacto. O sea, es muy difícil el también llegar a concretar y decir a esta persona necesita ayuda. Claro, y aquí lo interesante es que el suicidio hasta el día de hoy, como decía Jimena, es un tema tabú. Y eso hace que sea difícil hablarlo. Por eso a veces sale en comentarios fugaces, disfrazado, ¿no? Pero el tema del suicidio
en realidad es algo que es muy complejo o difícil de ver en la persona. Cuando nosotros veamos o analicemos tal vez que un sujeto está atravesando una situación crítica, lo menos que debemos hacer es juzgar o compararnos, o comparar nuestro dolor, o minimizar lo que siente, ¿no? Atender y escuchar por lo que está pasando esa persona es importante para poder entender lo significativo que sería esto para su propia vida, lo significativo que es esta experiencia para su propia vida, ¿no? Y no de repente juzgar desde nuestro propio punto de vista, ¿no? Es muy difícil saber o lograr entender de una forma clara cuando una persona puede tener una intención suicida. Pero si esto va relacionado a una sensación de desesperanza, vamos viendo cómo la persona se va apagando en cierto sentido. Si va en relación a un dolor emocional, debemos entender lo que significa para esta persona esta situación en particular o situaciones en particulares que va atravesando y ver lo que representa para este sujeto esa consecuencia emocional que pueda acarrear esa experiencia, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en la consulta es algo que necesitamos explorar, ¿no? Antes de ello, tenemos que crear un buen ambiente y preguntar y hablar sobre esto, entendiendo de que es algo que de alguna manera a todos nos puede llegar a pasar y algo que comúnmente se relaciona al dolor emocional. Y las cifras son alarmantes, me decía usted, un poco las estaba viendo y, sí, y realmente llama la atención. Se habla o se dice que aproximadamente 703.000 personas mueren al año por este tema, por el tema del suicidio. Es decir, que cada 40 segundos una persona puede morir a raíz del suicidio, ¿no? Y es la tercera tasa de mortalidad en Bolivia en los niños y en los adultos jóvenes entre 20 a 24 años de edad. O sea, gente joven. Es la más afectada. Entonces, realmente como padres nosotros debemos de tomar más atención, y no solamente como padres, sino también como seres humanos, el darnos cuenta si alguien está necesitando algún tipo de ayuda. Muchas veces, como dice el licenciado, no para juzgar, simplemente para apoyar. Muchas veces lo que busca la gente es ser escuchado. Simplemente el ser escuchado puede abrirle una esperanza para tomar una decisión totalmente distinta. Licenciado, quiero agradecerle por acompañarnos en esta tarde para tocar este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación y bueno, es hora de que todos nos pongamos en la conciencia de abordar este tema importante y no vivirlo desde el tabú, sino desde la humanización.